Última hora, atención, el mundo está en alerta máxima. Las tensiones en Oriente Medio han alcanzado un punto crítico. Tras un ataque militar estadounidense, las amenazas entre Irán, Israel y Estados Unidos escalan a niveles nunca antes vistos en las últimas décadas. Lo que está ocurriendo ahora podría cambiar no solo la historia de esta región, sino la estabilidad global en los próximos días. Los analistas advierten que esta escalada no es solo un conflicto regional. El cierre del estrecho de Hormuz, las amenazas a bases militares y los bombardeos cruzados podrían desencadenar una crisis energética, económica y geopolítica a escala mundial. Pero mientras los misiles vuelan, surge una pregunta inquietante que muchos prefieren evitar. ¿Estamos viendo simplemente otro capítulo de la política internacional? ¿O acaso se están cumpliendo antiguos presagios escritos hace miles de años? A lo largo de este video vamos a analizar los hechos, los protagonistas, las posibles consecuencias. Y sí, también exploraremos esas inquietantes coincidencias con textos antiguos que, sorprendentemente, parecen hablar de nuestros días. El mundo despertó con la noticia que sacudió los cimientos de la diplomacia global. Un ataque militar liderado por Estados Unidos golpeó objetivos estratégicos vinculados a Irán. La respuesta no se hizo esperar. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, lanzó una advertencia contundente. El enemigo sionista debe ser castigado, dejando claro que la represalia sería inevitable. La tensión escaló cuando Irán no solo prometió venganza contra Israel, sino que además puso en la mira las bases estadounidenses desplegadas en toda la región. En un mensaje transmitido por la televisión estatal, los portavoces iraníes advirtieron que las consecuencias serán irreparables para Washington si no retiran su presencia del Medio Oriente. El impacto inmediato fue brutal. Las bolsas de valores se desplomaron, el precio del petróleo se disparó y los gobiernos de Europa y Asia activaron protocolos de emergencia. El mundo observaba con creciente preocupación cómo los cielos del Medio Oriente se llenaban de fuego y humo. En este punto, queda claro que ya no hablamos de amenazas vacías. Lo que comenzó como un ataque específico corre el riesgo de convertirse en una cadena de eventos que podría arrastrar a múltiples naciones hacia un conflicto de proporciones impredecibles. Cuando los misiles vuelan y las alianzas se rompen, algunos no pueden evitar mirar más allá de la geopolítica y preguntarse, ¿es posible que lo que está ocurriendo ahora haya sido anticipado hace siglos? En los antiguos textos del libro de Ezequiel, especialmente en los capítulos 38 y 39, se menciona una gran coalición de naciones que se levantaría contra Israel en los tiempos finales. Esta alianza incluiría pueblos del norte y del este, desatando una guerra de magnitudes nunca vistas. Curiosamente, hoy vemos cómo Irán y Rusia comienzan a estrechar sus lazos, mientras Israel se prepara para defenderse en múltiples frentes. Los estudiosos de las profecías bíblicas también recuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación. ¿Son simples coincidencias? ¿O acaso hay ciclos en la historia que parecen cumplirse una y otra vez? Y aquí te pregunto a ti, en medio de todo este caos, de amenazas, misiles y profecías, ¿quién crees que tiene la razón en este conflicto? ¿Hay realmente un lado correcto en una guerra o todos estamos siendo arrastrados por intereses mucho más oscuros y ocultos? Te leo en los comentarios. No es la primera vez que Medio Oriente se convierte en el epicentro de un conflicto global, pero lo que diferencia este momento es la combinación explosiva de tecnología militar avanzada, amenazas nucleares y un entorno diplomático totalmente fracturado. Mientras los líderes del mundo hablan de estrategias, sanciones y represalias, millones de personas alrededor del planeta no pueden dejar de hacerse una pregunta tan antigua como perturbadora. ¿Estamos, sin saberlo,
siendo testigos del cumplimiento de antiguas profecías. Las palabras resonaron como un trueno en todo el mundo. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, apareció en la red social X para enviar un mensaje que dejó claro que la escalada no tiene vuelta atrás. El enemigo sionista ha cometido un grave error, un gran crimen, y debe ser castigado. Una frase que, en cuestión de minutos, se convirtió en titular global. El tono no dejaba espacio para la ambigüedad. La furia del régimen iraní no se dirigía únicamente hacia Israel, sino también hacia Estados Unidos, al que acusaron de intervenir en la guerra, demostrando la debilidad del sionismo. Las palabras del ayatolá no solo buscaban encender el fervor nacionalista, sino también enviar un mensaje al resto del mundo. Irán está dispuesto a llevar este conflicto hasta las últimas consecuencias. Lo que muchos se preguntan ahora es hasta dónde están dispuestos a llegar, porque no se trata solo de amenazas verbales. El ejército iraní ya ha activado protocolos para posibles ataques directos, tanto a objetivos israelíes como a bases estadounidenses distribuidas en toda la región del Golfo Pérsico. Y aquí es donde el eco de los textos antiguos vuelve a sonar. Las escrituras hablan de naciones que se levantarían contra Israel, de enemigos que rodearían al pueblo desde todos los flancos. ¿Estamos viendo cómo esas palabras antiguas empiezan a tomar forma en la realidad moderna? Las declaraciones no tardaron en materializarse en amenazas tangibles. Ebrahim Zolfagari, portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, anunció en la televisión estatal que todas las bases militares estadounidenses desplegadas en el Golfo serían consideradas objetivos legítimos. Una línea roja ha sido cruzada. En paralelo, un asesor directo del líder supremo iraní fue aún más allá, declarando que Estados Unidos ya no tiene espacio en Oriente Medio y que se enfrentarán a consecuencias irreparables. Esta retórica, que podría haber sido vista como propaganda en otros tiempos, hoy resuena con un peligro aterradoramente real. La Casa Blanca, por su parte, mantiene su discurso de firmeza, pero las imágenes satelitales muestran un aumento de movimientos militares en toda la región. Buques, aviones y tropas están en alerta máxima, conscientes de que un ataque iraní podría producirse en cualquier momento. Una vez más, algunos analistas bíblicos no pueden evitar señalar que las profecías hablan de conflictos en los cuales potencias lejanas serían arrastradas a guerras en Medio Oriente. Guerras donde las consecuencias no serían solo regionales, sino globales. Una vez que la chispa se enciende, el incendio es difícil de controlar. Hay un punto geográfico que podría decidir el futuro inmediato de la economía global: el Estrecho de Hormuz, este angosto canal marítimo que conecta el Golfo de Omán con el Golfo Pérsico. Es la vía por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo que consume el planeta. Irán ha amenazado con cerrar el estrecho como represalia directa a la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Si esto ocurre, los expertos advierten que el precio del petróleo podría dispararse hasta niveles históricos, desencadenando una recesión global instantánea. Las imágenes recientes muestran buques de guerra iraníes patrullando la zona, mientras drones y satélites estadounidenses monitorizan cada movimiento. Las tensiones están tan altas que un error de cálculo, un disparo accidental o una provocación podría ser suficiente para detonar un conflicto naval de gran escala. Curiosamente, textos antiguos ya hablaban de mareas que se cerrarían, de bloqueos y catástrofes que afectarían no solo a naciones vecinas, sino a todo el comercio del mundo. ¿Pura coincidencia? ¿O estamos frente a un ciclo que se repite una y otra vez, tal como fue escrito hace milenios? Las imágenes que recorren el mundo muestran algo que hasta hace poco era impensable. Altos funcionarios de Irán y Rusia reunidos en Moscú, diseñando estrategias conjuntas en medio de esta tormenta geopolítica.
El canciller iraní Abbas Araghchi se reunió directamente con Vladimir Putin en un encuentro que despierta temores en todas las cancillerías de Occidente. Aunque Rusia no ha confirmado oficialmente apoyo militar directo, sus declaraciones son lo suficientemente ambiguas como para mantener al mundo en vilo. Ayudaremos a Irán de diversas maneras, dijo un portavoz del Kremlin. La pregunta que todos se hacen es, ¿cuáles son esas maneras? Para los estudiosos de las profecías, este punto es particularmente escalofriante. El libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, describe la alianza de Gogue y Magogue, naciones del norte y del este que se unirían contra Israel en los tiempos finales. Irán y Rusia, hombro a hombro, suenan peligrosamente familiares dentro de esa narrativa milenaria. A medida que las alianzas se consolidan y los ejércitos se mueven, el mundo observa si estamos ante un conflicto convencional o ante el cumplimiento de antiguos presagios que podrían cambiar el curso de la historia moderna. La respuesta de Israel no se hizo esperar. En una serie de operaciones quirúrgicas, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, lanzaron ataques sobre bases militares iraníes, centros de comando de la Guardia Revolucionaria y, lo más preocupante, rutas estratégicas que conducen a las instalaciones nucleares de Fordo. Las imágenes de Teherán bajo fuego son impactantes. Explosiones masivas dejaron a oscuras varios distritos de la ciudad, afectando a más de 1 millón de personas. La Compañía Eléctrica Nacional confirmó daños severos en las líneas de transmisión que abastecen la parte norte de la capital iraní. La estrategia israelí parece clara: debilitar las capacidades militares de Irán antes de que puedan ejecutar sus amenazas. Sin embargo, este movimiento también podría ser interpretado como un punto de no retorno en esta guerra en expansión. Y mientras los analistas debaten los aspectos militares, algunos no pueden ignorar que en las profecías se hablaba de ciudades envueltas en fuego, de cielos oscuros y de batallas decisivas que definirían el destino de las naciones. ¿Es esto simplemente la lógica de la guerra moderna o algo más grande tomando forma? Las alarmas no cesan. Cada hora que pasa, nuevos informes de ataques sacuden al mundo. Israel, Irán, Siria, Irak, Líbano, Yemen. El mapa del Medio Oriente parece un tablero donde cada movimiento podría desatar una reacción en cadena imposible de detener. Los satélites muestran imágenes inquietantes. Portaaviones estadounidenses se desplazan hacia el Golfo Pérsico, mientras que submarinos nucleares británicos y franceses toman posiciones estratégicas. Rusia, oficialmente distante, ha movilizado discretamente sistemas antimisiles hacia sus bases en Siria y China, aunque en silencio ha reforzado su presencia naval en el Mar Arábigo. Las potencias regionales también están al límite. Turquía, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes realizan maniobras militares mientras sus líderes sostienen reuniones urgentes a puerta cerrada. Lo que parecía una serie de enfrentamientos localizados ahora toma la forma de una partida de ajedrez global, donde cada pieza tiene un papel y un riesgo. Pero no todo es visible desde los radares. En las sombras, una guerra silenciosa pero devastadora se libra en el ciberespacio. Ataques a infraestructuras críticas, apagones masivos, interrupciones en las comunicaciones y sabotajes digitales afectan tanto a gobiernos como a empresas privadas. A esto se suman enjambres de drones kamikaze que cruzan las fronteras como enjambres de langostas modernas. Estas armas no tripuladas, baratas pero letales, han cambiado la forma en que se pelea. Ya no se trata solo de tanques o aviones. Ahora la muerte puede venir de un zumbido en el cielo que ni siquiera se ve. En medio de este caos, muchos vuelven la mirada hacia las profecías milenarias. Los textos bíblicos, el Corán, y hasta antiguos escritos judíos y cristianos son revisitados con una mezcla de miedo y fascinación.
Los estudiosos de la Biblia citan Ezequiel 38 y 39, donde se habla de una gran coalición de naciones que vendrá del norte para atacar a Israel en lo que se conoce como la guerra de Gog y Magog. Otros recuerdan las visiones del Apocalipsis: cielos oscurecidos, estrellas que caen, fuego sobre la tierra y un conflicto que envolverá a la tercera parte de la humanidad. Incluso las profecías de Fátima, las revelaciones de Medjugorje y las advertencias de videntes modernos empiezan a resonar como ecos imposibles de ignorar. A la ya incendiaria declaración de Trump se suman ahora palabras del líder supremo iraní, Ali Khamenei, quien advirtió públicamente: cualquier agresión directa sobre nuestra soberanía será respondida no solo con misiles, sino con fuego sobre las ciudades de quienes nos amenazan. Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, declaró que cualquier ataque a nuestro territorio será considerado un acto de guerra que responderemos con toda nuestra fuerza, sin límites. La Unión Europea pide moderación. Naciones Unidas convoca reuniones de emergencia, pero las imágenes que llegan desde Gaza, Tel Aviv, Damasco y Bagdad no parecen dar lugar al optimismo. Las bolsas de valores caen, el precio del petróleo se dispara, las embajadas en la región evacúan a su personal no esencial, las aerolíneas suspenden vuelos. Y mientras tanto, las calles de ciudades que alguna vez fueron bulliciosas ahora son un desfile de sirenas, refugios antibombas y rostros llenos de incertidumbre. Los expertos coinciden: este no es un conflicto más, es un punto de inflexión. Lo que ocurra en los próximos días, incluso horas, no solo determinará el destino del Medio Oriente, sino que podría redefinir el orden mundial de las próximas décadas. Las señales están allí, para quien quiera verlas. Terremotos inusuales en zonas donde nunca tiembla. Luces extrañas en el cielo reportadas por pilotos comerciales. Ríos que se secan, crisis globales simultáneas. Y líderes que con sus palabras y decisiones parecen dar forma a lo que muchos llaman el preludio del fin de los tiempos. Y la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿estamos viviendo simplemente un capítulo más de la historia humana? ¿O somos testigos de un guión que fue escrito hace miles de años, aguardando precisamente este momento para cumplirse? ¿Has sentido que algo muy extraño está pasando en el mundo? No es solo una impresión. En distintos países, estudiosos de la Biblia y analistas proféticos están levantando la voz. Una figura poderosa está ganando protagonismo, especialmente en América. Parece encantador, habla con carisma y muchos lo siguen. Pero detrás de ese magnetismo hay señales que preocupan. Antiguas profecías ya advertían sobre este momento con detalles inquietantes. ¿Será que estamos presenciando la llegada del anticristo? Los conflictos en el mundo se agravan, la fe se debilita y muchas personas han perdido la esperanza. Pero la Biblia ya hablaba de esto, un tiempo en el que surgiría un líder engañoso, prometiendo paz y soluciones, pero escondiendo un plan oscuro. No llegaría con guerra, sino con palabras dulces, promesas seductoras e incluso señales sobrenaturales. Y lo más alarmante, la tecnología ya permite un control global como nunca antes. Inteligencia artificial, reconocimiento facial, chips cerebrales y sistemas digitales ya no son cosas del futuro, son el presente. En este estudio vamos a mostrar por qué muchos creen que el anticristo podría estar ya entre nosotros y por qué es vital que estés preparado. Recientemente, el expresidente Donald Trump se asoció con Abu Dhabi para establecer un inmenso centro de datos de inteligencia artificial en los Estados Unidos. El proyecto ha sido presentado como una solución efectiva para la administración de datos a nivel global y para la tecnología predictiva. Sin embargo, tras esta fachada, surgen inquietudes significativas.
Es posible que estas innovaciones terminen utilizándose para vigilar el comportamiento humano, limitar el acceso a ciertos servicios o incluso influir en las creencias de las personas. Aunque estas herramientas prometen ofrecer seguridad y facilidad, también otorgan un control sin precedentes a quienes están a cargo de ellas. Existe un temor generalizado de que si una figura inapropiada adquiere poder sobre estos sistemas, las libertades individuales puedan verse amenazadas de manera abrupta. En el libro de Revelaciones se menciona un tiempo en el que las personas no podrían comprar ni vender sin un determinado sello, una advertencia inquietante sobre lo que podría representar el dominio a través de la tecnología. Este pasaje ha sido interpretado durante mucho tiempo como un indicativo de un sistema de control total sobre la economía y la vida personal. Y con cada año, las señales parecen alinearse en esta dirección. Junto a estos avances tecnológicos, se evidencian también cambios en el ámbito espiritual y cultural. Un hecho relevante fue la elección de Leo XIV, el primer papa estadounidense. Su carácter sereno y su proyección global lo han convertido en una figura conciliadora en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, ciertos teólogos se cuestionan si sus propuestas de unidad y reforma podrían estar deslizando la verdad bíblica de manera sutil. Se preguntan si este tipo de influencia religiosa a nivel mundial podría ser eventualmente utilizada con propósitos que trascienden la búsqueda de la paz. En Estados Unidos, los principios cristianos enfrentan un creciente desafío. Muchas congregaciones ajustan sus mensajes para evitar la controversia. Temas como el pecado, el arrepentimiento y las normas éticas a menudo son sustituidos por discursos que se centran únicamente en el bienestar personal o en una espiritualidad difusa. ¿La consecuencia de esto? Un creciente vacío espiritual que deja a las personas en busca de esperanza, pero sin un rumbo claro para hallarla. Te invito a reflexionar sobre estos cambios y a buscar un camino que te inspire y guíe en la búsqueda de significado. La combinación de temor, confusión y anhelo de transformación crea el ambiente ideal para que surjan individuos con respuestas. La narrativa revela que, en situaciones complicadas, es común que las personas estén dispuestas a sacrificar la libertad en busca de tranquilidad y a intercambiar la verdad por comodidad. A lo largo de la historia, figuras como Nostradamus, cuyas visiones han generado controversia durante siglos, anticiparon la aparición de un líder que, en épocas de desorden, ganaría la confianza de la sociedad, generando señales y transformando esa fe en dominación. El apóstol Pablo también instruyó a los fieles en 2 Tesalonicenses 2, 9, 10 sobre la venida de una entidad caótica alineada con Satanás. Este ser se servirá de diversos fenómenos de poder mediante milagros y prodigios que alimentan la falsedad y engañan a quienes se desvían del camino correcto. Estas manifestaciones, lejos de parecer oscuras, se presentarán como benevolentes y divinas, lo que les confiere un peligro inherente. La incógnita es si el anticristo ya habita entre nosotros. Aunque no podemos afirmar nada con certeza, los elementos de la situación mundial, políticos, tecnológicos y espirituales, se están integrando rápidamente. El planeta parece preparar el terreno para una figura que promete soluciones a todos los problemas. ¿Seremos capaces de identificarlo antes de que sea demasiado tarde? Simultáneamente, otros fenómenos están surgiendo en un contexto global de guerra, conflicto y crisis económica. Podría ser que esta sea la circunstancia que allane el camino para su llegada. Mantente alerta, no bajes la guardia. La hora de una vigilancia espiritual activa es ahora. Estamos presenciando guerra e inestabilidad a nivel mundial. En cada rincón del planeta, la tragedia se manifiesta continuamente. El conflicto persistente entre Rusia y Ucrania
no solo ha fracturado a Europa, sino que ha impactado de manera profunda la economía global. Lo que inició como una disputa regional se ha convertido en una crisis de proporciones geopolíticas, afectando a los aliados de la OTAN, perturbando los mercados energéticos y acercándonos a un posible colapso global imprevisible. No te quedes al margen de lo que está sucediendo en el mundo. Las tensiones en el Medio Oriente, especialmente en Israel, Gaza e Irán, se han intensificado, alcanzando un punto crítico que podría desencadenar un conflicto a gran escala en cualquier instante. Todos los días, los informes sobre enfrentamientos, ataques con misiles y amenazas continúan acaparando la atención del público, creando una atmósfera de inminente confrontación. Este fenómeno no es nuevo, ya que se refleja en las palabras de Jesús en Mateo 24, donde mencionó que escucharíamos sobre guerras y rumores de conflictos, destacando que una nación se levantará contra otra. Lo que estamos viviendo no se limita a cuestiones políticas o a la repetición de eventos históricos. Es una profecía que se manifiesta en el presente. A medida que el mundo enfrenta este panorama bélico, también nos encontramos ante el resurgir de enfermedades y pandemias. Desde la experiencia con la COVID-19 han comenzado a emerger nuevos virus, muchos de ellos asociados a la transmisión entre especies o a la resistencia a tratamientos. Hospitales en diferentes lugares reportan aumentos inusuales de enfermedades que antes eran fácilmente tratables. Esto se alinea con lo que se menciona en Lucas 21:11, donde Jesús habla de grandes sismos, hambrunas y pestilencias en diversas regiones. Estos fenómenos no son previsiones, son realidades palpables hoy en día. En el territorio estadounidense, otra crisis se desarrolla de forma silenciosa. La pobreza se convierte en un tema alarmante, particularmente en metrópolis como Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Nueva York, donde miles de personas se ven obligadas a habitar en la calle. Familias enteras viven sin acceso a vehículos. Veteranos encuentran refugio en las aceras y la salud mental de muchos se deteriora aún más. La presión económica que mencionamos anteriormente afecta a miles de estadounidenses diariamente y los efectos son visibles en cada núcleo urbano. Lo que antes era un problema localizado se ha transformado en una problemática de alcance nacional. Ante esta complejidad surge una inquietud. ¿Está esta inestabilidad global siendo vista como la oportunidad que el anticristo ha estado aguardando? En un momento donde las naciones se alteran, los líderes fallan y el desorden prevalece, la humanidad busca a alguien que pueda ofrecer paz, unidad y un sentido de orden. La profecía ha señalado durante mucho tiempo que en tiempos de desesperación surgiría un impostor. La Revelación 6 menciona un conjunto de eventos que incluyen conquistas, conflictos, fama y muerte, extendiéndose por la tierra antes de que llegue el veredicto final. ¿Es posible que estemos comenzando a vislumbrar el fin de los días? La situación actual, marcada por guerras, enfermedades y colapsos económicos, está provocando un cambio drástico en el liderazgo, los valores y las creencias de las sociedades. Aunque el desenlace no es inminente, es evidente que se aproxima. Te invito a que apoyes con un me gusta y actives la campana de suscripción para recibir más contenido fascinante sobre profecías venideras. Ahora, enfoquémonos en lo que dicen las Escrituras sobre el futuro. El mundo atraviesa una crisis espiritual silenciosa en medio de las guerras y la inestabilidad económica. En este contexto convulso, la inesperada elección del Papa Leo XIV, el primer pontífice estadounidense, ha generado un gran revuelo tanto en la esfera religiosa como la secular. Su ascenso se produce no solo en un periodo de turbulencia global, sino también en un tiempo de profunda confusión espiritual, compromisos morales frágiles y divisiones doctrinales dentro de la Iglesia.
Muchos analistas de profecías están vinculando este acontecimiento con una antigua predicción atribuida a Sante Malachi, que menciona a un último papa conocido como Pedro el Romano, quien guiaría a la Iglesia en tiempos de tribulación antes del juicio final. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si el Papa Leo XIV podría ser la realización de dicha predicción. Si bien sus primeras declaraciones abogan por la unidad, la paz y la reforma, hay quienes mantienen reservas y expresan preocupaciones al respecto. ¿Te has preguntado si esta unidad se sostiene sobre los principios bíblicos o si, en cambio, representa un peligroso compromiso? Nos enfrentamos a la posibilidad de un líder espiritual que podría devolver a la Iglesia a sus raíces o, por el contrario, a alguien que podría llevar a la desilusión, ya sea de forma consciente o inconsciente. La Biblia nos advierte acerca de una caída antes de la manifestación del Anticristo, como señala 2 Tesalonicenses 2:3, y hoy podemos ver señales de este deslizamiento por doquier. La asistencia a los templos disminuye, hay confusiones doctrinales, escándalos y una creciente aceptación del pecado. En este contexto, la Iglesia no es inmune a la decepción. El Papa Leo XIV podría desempeñar un rol crucial en lo que se avecina, sirviendo como un instrumento de avivamiento o como un componente en el caos de la desilusión inminente. Es fundamental destacar que la claridad espiritual y el discernimiento son más necesarios que nunca. Los engaños de este mundo oscurecen la paz y la llamada para los creyentes. En medio de una crisis global marcada por el colapso, el conflicto y la confusión espiritual, se alza una figura desde las sombras. Este individuo no infunde miedo a través de la violencia o la opresión, sino que se presenta como un negociador hábil, ofreciendo soluciones cautivadoras. De acuerdo a las profecías bíblicas, el Anticristo no se manifestará mediante amenazas abiertas, sino que llegará con promesas de respuestas a los problemas que nos aquejan. El capítulo 9 del libro de Daniel nos proporciona un indicio interesante. Se menciona que establecerá un pacto con muchos por un periodo, sugiriendo que este líder podría generar paz, tal vez en el Medio Oriente, lo que podría suponer un alivio y un sentido de unidad a nivel global. Es posible que logre estabilizar las economías, fomentar innovaciones tecnológicas y ganar la admiración de líderes religiosos. Las comunidades de fe, que a menudo se encuentran divididas, podrían verse unidas en torno a su conocimiento y visión. Sin embargo, es importante ser cautelosos, ya que esta aparente cohesión no se fundamentará en la verdad. Resultará ser una trampa. La paz que promulga será un espejismo. Las alianzas iniciales se transformarán en control rígido y persecución. La invitación es a mantenernos alerta y cultivar nuestro discernimiento espiritual en tiempos donde las apariencias pueden engañar, para poder distinguir entre la verdadera paz y la ilusión que se nos presente. Prepárate para enfrentar la verdad que se avecina. En las Escrituras, especialmente en el capítulo 13 de Apocalipsis, se nos advierte que, una vez que el Anticristo asuma el control, buscará la adoración, suprimirá la oposición y desatará la violencia contra quienes permanezcan fieles a Jesús. La aparente paz que promete tiene un precio, el sacrificio de tu alma. La supuesta unidad que promueve te llevará a renunciar a tus convicciones más profundas. Por esta razón, el Salvador reiteró con frecuencia los peligros de la ilusión en los tiempos finales. En los textos de Mateo 24 y Lucas 21:36 se nos insta a estar alertas, a ser adoradores activos y a mantenernos preparados. Con esta vigilancia se nos asegura que lograremos evadir lo que está por venir. El verdadero riesgo no solo radica en lo que acontece en el mundo externo, sino también en el combate interno que enfrentamos. La falta de compromiso, la indiferencia y el cansancio espiritual
Son las amenazas que hacen que los corazones sean vulnerables a la aceptación del engaño. Este es el instante en que los creyentes deben permanecer firmes y regresar a las enseñanzas divinas. No permitas que las modas, las corrientes políticas o los líderes carismáticos te distraigan, sin importar lo atractivos que sean. Nuestra base debe estar en la palabra de Dios. La fe necesita ser puesta a prueba. La llegada del anticristo será sutil, convincente y a menudo bien recibida por la sociedad. Pero no debemos caer en la trampa del desánimo. No obstante, existe una luz en medio de la oscuridad. Aunque la tentación de la decepción crezca, Dios permanece activo. La iglesia puede sentir dolor, pero no se derrumbará. La comunidad de creyentes se levantará, renovada y valiente, y así Jesús regresará en toda su gloria para derrotar al anticristo de una vez por todas. Tal como se afirma en Apocalipsis 3:11, vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Esa es la exhortación del momento. Mantente alerta, estad listos. Las señales son evidentes y el tiempo se acorta. El verdadero Rey está en camino. En medio de todo, el papel de Dios en la redención es fundamental. Él busca la salvación de los pecadores. Pero, ¿qué implica realmente la salvación? En su esencia más pura, se define como el inestimable regalo de la gracia divina, la promesa de vida eterna ofrecida a todos aquellos que depositan su confianza en Jesucristo. No se trata de un logro que hayamos conseguido. No es el fruto de nuestro empeño, buena conducta o prácticas religiosas. Es un acto de misericordia divina, una liberación del pecado y una separación eterna de Dios, otorgada sin solicitar nada a cambio por el Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, asumió el castigo que los pecadores merecen. Su sacrificio en la cruz satisfizo la justicia divina ante el pecado, y su resurrección certificó el triunfo sobre la muerte, marcando su derrota definitiva. A través de Jesucristo, la redención está al alcance de todos los que tienen fe. Efesios 2, 8-9 nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, no el resultado de nuestras obras, con el propósito de que nadie pueda presumir. Muchos creyentes comprenden esta noción parcialmente, pero pocos reconocen en su totalidad la intervención de Dios en cada etapa de la salvación. Desde antes de la creación hasta el momento en que un corazón se abre a la fe, la salvación es un proceso que involucra a Dios en todos sus aspectos. Veamos lo que las Escrituras dicen acerca de este maravilloso regalo que Dios ofrece a los pecadores espiritualmente muertos, cómo ilumina los corazones oscurecidos y permite que brille la luz donde antes había oscuridad. Sin Cristo, nuestra condición es de muerte espiritual. Pablo inicia Efesios 2 con una declaración impactante: estabas muerto en tus pecados y transgresiones, como se menciona en Efesios 2:1. No se trata de una exageración poética. Espiritualmente, cada persona nace desligada de la vida de Dios, como lo confirma el Salmo 51:5, que dice que en pecado fui concebido. Sin Jesús, estamos prisioneros de nuestras transgresiones, siguiendo las corrientes del mundo, satisfaciendo deseos carnales y sin darnos cuenta de nuestra rebeldía ante Dios. Lo que es aún más grave, estamos cegados a esta realidad. Por naturaleza, no buscamos a Dios y no somos capaces de reconocerlo tal como es, tal como nos recuerda 2 Corintios 4:4. Te invito a reflexionar sobre este asombroso regalo de la salvación y a abrir tu corazón a la luz que puede transformarte. Descubre la transformación que puede cambiar tu vida. En este relato, hablaremos de cómo, a pesar de la oscuridad que nos rodea, podemos encontrar la luz a través de un milagro inesperado. Desde nuestro nacimiento, nos encontramos espiritualmente desvinculados, sin conexión con lo divino, y es imposible corregir esta situación por nuestra cuenta. La verdad es que requerimos un acto divino,
Aquí es donde entran en juego las dos palabras más poderosas de las Escrituras, pero Dios. Estas frases introducen un giro asombroso en nuestra historia, ya que nos revelan que, en medio de la desesperanza, se presenta la posibilidad de un cambio radical. Según Efesios 2:4, esta intervención divina lo cambia todo. Dios tiene el poder de resucitar a los que se encuentran espiritualmente inertes. Su luz brilla en nuestra oscuridad, no porque lo merezcamos, sino debido a su inmensa misericordia y amor incondicional. Efesios 2:5 destaca que, aún en nuestro estado de ruina espiritual, Él nos asegura una nueva vida junto con Cristo. Este concepto de salvación es tangible, no es una mera comparación, sino una realidad que transforma. Dios insufla vida en aquellos que están perdidos, no solo mejorando su estado, sino dándoles una nueva existencia. Las palabras en Efesios 2, 5, 8 destacan esta profundidad de amor que ofrece redención incluso cuando no lo merecemos. Cristo entregó su vida por nosotros mientras aún éramos imperfectos, demostrando que su amor trasciende cualquier expectativa humana. ¿Y cómo ocurre este maravilloso acto? A través de la regeneración, que es el regalo de una vida renovada. Este proceso comienza sin que tomemos la iniciativa, ya que Dios actúa primero. Jesús clarificó este aspecto en Juan 3:3, indicando que para entrar al reino de Dios debemos experimentar un renacer. Para que podamos creer en Él, es necesario que nuestros corazones sean vivificados. Este regalo de nueva vida proviene exclusivamente de la gracia divina, no de nuestras acciones. La verdadera transformación espiritual nace de la intervención de Dios en nosotros. Te invitamos a abrir tu corazón y recibir este milagro. El cambio que anhelas está más cerca de lo que imaginas. Imagina la poderosa narrativa de Lucas 7:14, donde Jesús se aproxima a un joven fallecido y le ordena: «Joven, levántate». Contra toda expectativa, el joven resucita, se incorpora y comienza a hablar, una representación palpable de lo que implica la salvación. Así, Dios infunde vida en aquellos que están espiritualmente muertos, y nuestras reacciones no resultan de nuestra capacidad, sino del poder divino que nos habilita. Que se haga la luz, esa luz que Dios proyecta en medio de nuestra oscuridad. En 2 Corintios 4:6, el apóstol Pablo reafirma esta verdad. Quien dijo que brille la luz en las tinieblas, ha iluminado nuestros corazones con el conocimiento de su gloria manifestada en el rostro de Cristo. Esta es la esencia de la creación misma, la luz. Al igual que otorgó luz física al mundo, Él derrama luz espiritual sobre nuestras almas. Dios activa nuestros corazones, abre nuestros ojos y nos permite apreciar la verdad y la hermosura de Cristo. La capacidad para ver no emana de nosotros, solo Él puede quitar el velo de nuestras vidas. Solo Él puede transformar nuestro corazón de piedra en uno de carne, como se menciona en Ezequiel 36:26. Es todo por pura gracia. No hay lugar para el orgullo en este esquema. Si crees que tus buenas acciones, tu asistencia a la iglesia o tus decisiones éticas te han otorgado la salvación, reconsidera. La salvación es completamente un regalo de la gracia de Dios, tal como se afirma en Efesios 2, 8, 9. Esta verdad se subraya de forma contundente. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de ustedes, es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Intentar atribuir tu salvación a tus méritos es robar a Dios de su gloria. Todo, desde la convicción del pecado hasta el anhelo por Cristo, es una obra divina. Él inicia, sostiene y culmina este proceso. En Colosenses 2:13 se menciona cómo, estando muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida junto a Cristo. Este es el gozo de una existencia renovada. Ahora, una vez que hemos sido llenos de vida, comenzamos a vivir como nuevas criaturas.
Ya no estamos sujetos al dominio del pecado, somos hijos de Dios, liberados para orar, obedecer y crecer en su gracia. Así que reflexionemos sobre esta transformación y abracemos el camino que nos conduce a esta nueva realidad. Descubre una transformación profunda en tu vida al aceptar el mensaje de Cristo. Si todavía tienes dudas sobre tu salvación, busca con fervor la conexión con Dios y permite que tu corazón despierte. La experiencia de renacer a una nueva existencia implica un cambio radical. Aquellas cosas que antes considerábamos preciadas, como el pecado y el egoísmo, empiezan a desvanecerse, dándonos paso a un amor auténtico por el Señor, su enseñanza y su comunidad. Aunque no seamos ejemplares, estamos en un proceso continuo de cambio. La salvación representa el punto de partida del trabajo divino en nosotros. No tenemos la capacidad de salvarnos por nuestros propios medios ni de reanimar nuestros corazones. La verdadera fe y la salvación provienen únicamente de la gracia de Dios. Desde el principio hasta el final, Él es el creador y culminador de nuestra fe, tal como se menciona en Hebreos 12:2. Desde antes de que existiéramos, fuimos elegidos y llamados a acercarnos a Él, como se dice en Efesios 1:4 y Romanos 8:30. Nos ha conferido una nueva vida, como se revela en Efesios 2:5, y algún día seremos exaltados ante su presencia. Esto implica que nuestra confianza no debe reposar en nuestras propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Filipenses 1:6 nos recuerda que el que comenzó una obra en nosotros la llevará a su culminación. Celebra su gracia. Si has sido salvado, vive esa alegría. Pasaste de la muerte a la vida, de la ceguera a la claridad, de estar perdido a ser hallado. Recuerda el Salmo 9, que invita a dar gracias a Dios de todo corazón y a compartir las maravillas que ha hecho en tu vida. Cada creyente debe testificar la grandeza de la gracia divina, que nuestras canciones y oraciones proclamen: por gracia he sido salvado. Si no estás seguro de tu salvación, clama a Dios por renovación. Él es abundante en misericordia y amor, ansioso de brindarte salvación. Regresa a Jesús, confía en Él. El mismo Dios que llamó a Lázaro de la muerte puede resucitarte a una vida plena y eterna. Recuerda las promesas de Jesús en Juan 14:19. Porque yo vivo, tú también vivirás. La base de nuestra esperanza radica en su resurrección, que asegura nuestra redención y proporciona vida. Su triunfo se convierte en nuestra proyección futura, lo que reafirma una salvación que no se gana, que es unstoppable y segura en el amor divino. Toda la gloria a Él. Te invitamos a que nos acompañes en esta reflexión. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y mantenerte atento a nuestro próximo video. Queremos conocer tu opinión, así que dejar un comentario sería genial. Actualmente, el mundo enfrenta un cruce de caminos marcado por crisis políticas, económicas y espirituales. Según la Biblia, en los tiempos finales, la desilusión crecerá. La ilegalidad se incrementará y un líder global surgirá prometiendo paz, pero que en realidad provocará devastación. Este personaje, conocido como el Anticristo, intentará erradicar la fe auténtica, obligando a todos a rendirle culto, mientras el mundo atraviesa un periodo de conflictos y sufrimientos sin precedentes. Durante años, muchas personas han especulado sobre quién podría ser este líder, pero recientes declaraciones del Papa Francisco sugieren que la espera podría haber llegado a su fin. La afirmación de que el Anticristo ya está presente ha dejado inquietos a muchos creyentes, planteando la inquietante pregunta: ¿estamos siendo testigos del cumplimiento de las profecías finales? A medida que se van interconectando las piezas, debemos considerar la posibilidad de que estemos viviendo un momento crucial en la historia.
Te invitamos a seguirnos mientras desvelamos verdades sorprendentes, identificamos los signos proféticos que se están manifestando y analizamos lo que esto conlleva para el futuro de la humanidad y para la fe de los creyentes en todo el mundo. Asegúrate de dar un me gusta a este video y suscribirte para seguir recibiendo contenido impactante. Las más recientes declaraciones del Vaticano, en un momento decisivo para la salud global, han puesto en el centro de la discusión la llegada del anticristo. Esta afirmación asombrosa ha desatado especulaciones a nivel mundial y ha incrementado el temor de que estemos a las puertas del periodo de tribulación predicho en las Escrituras. La Biblia advierte que el futuro del planeta se verá marcado por una intensa tribulación, un periodo caracterizado por el desorden, el padecimiento y la aparición de un líder mundial engañoso. En Mateo 24:21 se menciona que habrá gran angustia, como nunca se ha visto desde el principio del mundo hasta ahora, señalando la magnitud de los eventos que se avecinan. Estas profecías han resonado a lo largo de la historia y muchos consideran que estamos presenciando su cumplimiento en el presente. La inestabilidad global se siente palpable, con una crisis económica que parece inminente, lo que lleva a cuestionarse si nos estamos acercando a un colapso financiero que podría igualar o superar la recesión de 2008. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis se predice que se vivirá un tiempo de dificultad económica extrema, donde el costo de los bienes básicos se volverá insostenible. Esta advertencia resuena en el contexto actual, donde la crisis financiera del 2008 provocó devastadores efectos a nivel mundial, incluyendo un desempleo masivo y el colapso de instituciones bancarias. En la actualidad, los especialistas expresan su preocupación por un eventual retorno a esa situación, o incluso algo más grave. La economía se encuentra en una encrucijada crítica, con muchas empresas enfrentando la posibilidad de quiebra. Los precios de productos esenciales continúan aumentando de manera descontrolada, y el abastecimiento de lo fundamental se torna cada vez más precario. Un indicador alarmante es el notable aumento del 53% en el costo de los huevos en comparación con el año anterior, subrayando así la dura crisis económica que afecta a las familias en todo el mundo. Te invito a reflexionar sobre la situación actual y a prepararte para lo que está por venir. En un momento de incertidumbre y confusión, es fundamental abrir los ojos y actuar. En la actualidad, la lucha por subsistir se ha transformado en una batalla constante, donde la deshonestidad y la desilusión han convertido a nuestra sociedad en un terreno cada vez más distante de la esencia divina, arrastrando a la humanidad hacia una caída moral y espiritual. A medida que las cifras de deudas crecen alarmantemente, millones de personas se ven sometidas a la necesidad de recurrir a préstamos que apenas les permiten cubrir sus necesidades básicas. Los tipos de interés están en ascenso, atrapando a un sinfín de individuos en un interminable ciclo de obligaciones financieras. A su vez, el costo de la vivienda sigue disparándose, dejando a las familias en situaciones de angustia económica, mientras que los alquileres superan lo asequible. Dentro de este preocupante panorama, la corrupción y la desilusión se entrelazan, provocando un efecto devastador que aleja aún más a la sociedad de la verdad divina y sumerge a muchos en un sombrío abismo de valores. No se trata únicamente de una crisis financiera, sino de un indicio sobre un fenómeno mucho más profundo, como lo ha señalado el Papa Francisco. Las Escrituras nos advierten que antes de la llegada del Anticristo, el mundo atravesará grandes tribulaciones, preparando el terreno para un líder que con promesas de paz y prosperidad traerá en realidad desengaño y devastación. La Biblia en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, nos alerta sobre no dejar que nos engañen,
pues el día decisivo no llegará hasta que se manifieste la rebelión y el hombre de la ilegalidad sea conocido, aquel que se opone y se eleva sobre todo aquello que se considera divino. Este individuo se colocará en el lugar sagrado y se proclamará como Dios mismo. En medio de un mundo que se tambalea, muchos anhelarán encontrar un Salvador, una figura que parezca tener todas las respuestas. Así es como el anticristo logrará su poder, presentándose como la salvación ante la inestabilidad global. Sin embargo, detrás de su fachada de unidad y prosperidad se oculta una siniestra y engañosa agenda que busca alejar a la humanidad de una conexión auténtica con lo divino. Es un momento crucial para la reflexión y la acción, para abrazar la verdad y buscar un camino que nos regrese a la luz divina. No te quedes atrás, dale un me gusta y regístrate para seguir con nosotros en este viaje de descubrimiento. Recientes acontecimientos han suscitado reflexiones profundas respecto a las advertencias planteadas por líderes espirituales como el Papa Francisco y textos sagrados. La Biblia menciona desastres naturales como preámbulo del regreso de Cristo. En el pasaje de Mateo 24:7 se menciona que las naciones se enfrentarán y que reinos entrarán en conflicto, mientras que la humanidad enfrentará hambrunas y terremotos en diversos lugares. Se ha afirmado que estos desastres son indicativos de contracciones que aumentarán en duración e intensidad a medida que nos adentramos en tiempos críticos. En la actualidad, observamos un incremento notable en terremotos, inundaciones, incendios y tormentas severas, lo que lleva a muchos a considerar que estas advertencias se están manifestando ante nuestros ojos. En semanas recientes, la parte occidental de Estados Unidos ha sido azotada por una serie de fenómenos climáticos extremos, dejando a su paso devastación y caos. Potentes ráfagas de viento, nevadas intensas y terremotos severos han afectado a varios estados, destruyendo infraestructuras y amenazando la seguridad de innumerables familias. Más de 20 estados han experimentado desastres significativos, con tormentas que han cortado el suministro eléctrico y sumido a numerosas comunidades en la oscuridad total. Más de 75 hogares y comercios han quedado sin energía en el centro del país, forzando a miles a enfrentarse a condiciones climáticas peligrosas con escasos recursos. Tornados y fuertes tormentas han arrasado con vecindarios, desarraigando árboles y derribando edificios, mientras muchos se encuentran sin hogar. A medida que las tempestades continúan en el oeste, el sur de Estados Unidos se enfrenta a su propio conjunto de desafíos. En Texas, un número alarmante de terremotos ha sacudido amplias áreas, destruyendo viviendas, alterando el terreno y obligando a miles a evacuar sus hogares. Conéctate con el presente, porque la realidad que vivimos está marcada por sucesos extraordinarios. Recientemente hemos sido testigos de terremotos devastadores que, impulsados por vientos intensos y condiciones adversas, han asolado comunidades enteras. En medio de este caos, una tormenta de nieve ha invadido Dallas, sumiendo el día en una penumbra inquietante. La visibilidad ha caído a niveles alarmantes, ocasionando accidentes automovilísticos severos, el cierre de carreteras y una paralización en la vida cotidiana. Frente a la simultaneidad de estos fenómenos naturales, surge la inquietante pregunta: ¿podrían ser indicativos de algo más profundo? Muchos empiezan a contemplar si estos desastres son señales de profecías religiosas materializándose ante nuestros ojos. Según la Biblia, se anticipa un tiempo en el que la ocurrencia de catástrofes y la inestabilidad global marcarán el inicio de un periodo de gran tribulación. Este texto sagrado establece que, a medida que se acercan los momentos finales, la tierra se resentirá bajo el peso de la maldad y el juicio.
Cada vez es más evidente que estos desastres no solo se volverán más comunes, sino también más potentes, actuando como alertas para quienes estén atentos. En Lucas 21:11 se menciona que habrá enormes calamidades, hambrunas y enfermedades en diversas regiones, junto con eventos aterradores y señales sobresalientes en el cielo. La fragilidad del mundo es palpable, con naciones enfrentadas y tensiones que alcanzan niveles sin precedentes. En Mateo 24:6, Jesús advierte que escucharemos sobre guerras y rumores de confrontaciones, pero nos exhorta a no dejarnos llevar por el pánico, pues estas cosas deben suceder antes del final. En la actualidad, nos encontramos inmersos en confrontaciones geopolíticas donde potencias como Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea están envueltas en una feroz competencia por la supremacía global. El aumento de estas tensiones ha llevado a muchos a cuestionar si estamos al borde de un conflicto mundial de proporciones nunca antes vistas. Incluso el Papa Francisco ha alzado la voz, advirtiendo sobre esta creciente inestabilidad y sugiriendo que la humanidad se halla en la senda de una guerra global silenciosa. Es momento de reflexionar y actuar ante lo que el mundo nos presenta. No podemos permanecer indiferentes ante los desafíos que enfrenta la humanidad. Su llamado constante a la paz resuena en un mundo donde la división y la hostilidad parecen predominar, recordándonos que la confrontación puede traer consecuencias catastróficas. Existen quienes piensan que estos enfrentamientos no son fortuitos, sino el resultado de maniobras de fuerzas ocultas que manipulan los hilos del conflicto. En medio de esta lucha por el control, han emergido especulaciones sobre una conspiración de mayor envergadura. Se sugiere que las tensiones que hoy vivimos podrían ser un preludio a la llegada del Anticristo, tal como lo describen las Escrituras. Según la profecía, se anticipa que esta figura surgirá en un periodo marcado por el desorden, prometiendo una falsa paz y unidad, mientras traza su camino hacia el dominio absoluto. En Daniel 8:25 se menciona que él causará calamidad para incrementar su poder, viéndose a sí mismo como superior. En ese momento de aparente estabilidad, su ambición lo llevará a destruir a muchos, enfrentándose al príncipe de los príncipes, aunque su derrota no vendrá por acción humana. Este mensaje profético resuena con las tensiones que nos rodean, donde el peligro crece y muchos se cuestionan si una figura sometida a un propósito oscuro podría estar orquestando un gobierno mundial que prometa una paz ilusoria. Aunque el Anticristo pueda adquirir mucho poder, su gobierno será efímero, pues su derrota llegará no por fuerza humana, sino por la intervención divina. En estos tiempos en que prevalecen los conflictos y las crisis, este pasaje nos exhorta a mantenernos alertas, a discernir entre la verdad y la ilusión y a ser firmes en nuestra fe. Además, la Biblia y el Papa Francisco advierten que antes de los últimos días, un líder engañoso se levantará, aparentando humildad y generando un aura de carisma que le permitirá ganar influencia. Este personaje promete unidad y paz, en tanto que trabaja en las sombras para asegurar su control. Es crucial que estemos preparados, analicemos las señales y no perdamos de vista la verdad en medio de la confusión. Actuemos ahora para proteger nuestros valores y nuestra fe ante los tiempos inciertos que se avecinan. Descubre cómo se desarrollará el Anticristo y su impacto en el mundo. Lo que está por venir es más sorprendente de lo que imaginas. En el contexto de las visiones de Daniel 7 y 8, se presenta la figura del Anticristo como un pequeño horno que con el tiempo alcanzará un poder impresionante y hará frente a otras autoridades. Este ser emergente inicialmente no se manifestará como un dictador o una amenaza evidente. En cambio, se mostrará como un salvador, ofreciendo respuestas a las crisis más apremiantes que enfrenta la humanidad.
prometerá estabilidad económica, seguridad y paz, ganándose así el afecto de millones, particularmente en años de turbulencia. Muchos lo verán como la respuesta al desorden y el caos presentes en el mundo. No obstante, su verdadera naturaleza no tardará en aparecer. Detrás de su fachada de diplomacia y progreso, reclamaría un control absoluto, incluyendo la exigencia de adoración. Según las Escrituras, su ascenso estará marcado por engaños y falsedades que arrastrarán a muchos a la perdición. En 2 Tesalonicenses 2:9-10 se nos advierte que la obra de Satanás se manifestará a través de señales y maravillas destinadas a engañar, lo que conllevará la caída de aquellos que no aman la verdad y por ende no se salvarán. Una vez consolidado su poder, exigiría lealtad absoluta, llevando a cabo una persecución contra los cristianos y estableciendo un sistema global complejo. Aquellos que se nieguen a someterse a su autoridad enfrentarán severas repercusiones, como se menciona en el libro de Apocalipsis 13, 16, 17, que relata sobre la marca de la bestia necesaria para participar en el comercio. Si te has interesado en esta temática y deseas seguir explorando, no olvides dar like y suscribirte para apoyarnos en este importante análisis. Prepárate para descubrir una realidad impactante que podría cambiar nuestra visión del futuro. Recientes reportes indican que las obras para el tercer templo están avanzando a gran velocidad, lo que muchos interpretan como una señal alarmante de que nos encontramos en los últimos tiempos. En este contexto, las Escrituras advierten que, una vez que el templo esté nuevamente en pie, el anticristo surgirá, asumiendo el control y decepcionando a aquellos que lo seguirán por su aparente divinidad. En 2 Tesalonicenses 2:4 se brinda un aviso sobre la futura engañosa figura del anticristo, quien se levantará en oposición a todo lo que es considerado divino y en consecuencia se asentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como el propio Dios. Durante décadas, el tema de la reconstrucción del tercer templo ha suscitado intensos debates. Desde la perspectiva del judaísmo, la edificación del nuevo templo es esencial para la realización de las profecías del mesianismo. En cambio, para muchos cristianos involucrados en el estudio de las proclamaciones finales, la restauración del templo no representa la llegada del verdadero Mesías, sino el ascenso del anticristo. Revelación 13:15 advierte sobre la instauración de una imagen del anticristo en el templo, la cual adquirirá la habilidad de hablar. Este segundo bestia tendrá el poder de dotar de voz a la imagen del primer bestia, lo que traerá como consecuencia la ejecución de quienes se nieguen a rendirle homenaje. Este acontecimiento será el inicio de la gran tribulación, un periodo de sufrimiento extremo para aquellos que no se sometan al anticristo. En esta fase crítica, el anticristo ejercerá su dominio sobre la humanidad, instaurando un sistema global de adoración y control. Aquellos que se nieguen a rendirle culto o aceptar su marca se enfrentarán a graves consecuencias, tales como persecuciones, encarcelamientos o incluso la muerte. Revelación 13, 16, 17 describe cómo se obligará a todos, sin excepción, a recibir una marca en su mano derecha o en sus frentes, lo que les impedirá comprar o vender en un mundo dominado por el sistema del anticristo, que incluirá el nombre de la bestia o el número que lo identifica. La construcción del tercer templo trasciende la mera esfera religiosa. Está entrelazada con eventos que podrían definir la transformación de nuestra realidad. Es esencial estar informado y reflexionar sobre las implicaciones de estos acontecimientos inminentes. Es hora de tomar una decisión consciente. En medio de la agitación y la confusión global, cada vez más evidente, muchas personas se enfrentan a la decepción que trae consigo el anticristo.
Los creyentes, en este contexto, deben afianzar su confianza en la fe y en las enseñanzas de la Biblia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 24, Jesús advierte acerca de los falsos mesías y profetas que surgirán, llevando a cabo portentosas señales con el objetivo de engañar, incluso a aquellos elegidos. En épocas de desorden y duda, el llamado divino es a regresas a Él con sinceridad. La Escritura subraya que la sinceridad y el arrepentimiento son fundamentales para lograr una verdadera restauración, tanto en el ámbito espiritual como en lo eterno. En Hechos 3:19 se nos exhorta a retornar a Dios, a fin de que nuestros errores sean perdonados y podamos recibir renovación de parte del Señor. Aunque el mundo esté repleto de distracciones que nos alejan de Dios, Él siempre está listo para acoger a quienes deciden regresar. Ningún error es tan grande que no pueda ser perdonado, ni ningún corazón tan endurecido que no pueda encontrar su compasión. La parábola del hijo pródigo, descrita en Lucas 15:11-32, ilustra cómo Dios se alegra cuando decidimos volver a Él. Este es el momento adecuado para buscar al Señor, humillarnos y transitar por el camino de la justicia. Su llamado es urgente. ¿Decidirás reencontrarte con Él hoy y experimentar la cercanía de su amor y gracia? Comprender el significado de las profecías sobre el fin de los tiempos es crucial. Solo Dios posee la capacidad de revelar lo que está por venir con certeza absoluta. Las profecías bíblicas ofrecen importantes orientaciones para el destino de la humanidad. ¿Qué es lo que realmente desea que comprendamos de estos mensajes? ¿Qué enseñanzas debemos extraer de las advertencias y promesas contenidas en su palabra? Para aclarar estos puntos, es fundamental plantear las preguntas necesarias que nos guíen a lo esencial en la profecía del fin de los tiempos. ¿Qué sucederá al final de los tiempos? La Biblia advierte sobre un periodo de intensa tribulación que llevará a la humanidad al borde de la aniquilación, solo para ser redimida mediante la segunda venida de Jesucristo. Cuando sus seguidores indagaron acerca del final de la era humana, Jesús brindó una respuesta seria. Aquellos tiempos estarán marcados por una aflicción sin precedentes en la historia, jamás vivida ni en el pasado, ni tampoco repetida en el futuro. Según las Escrituras, si esos días no se acortaran, nadie escaparía. Sin embargo, por el bien de los elegidos, esos tiempos serán reducidos. En Mateo 24, versículos 21 y 22, se hace referencia a este sufrimiento. El libro de Revelación amplía este concepto, presentando 7 sellos que representan crisis crecientes. El séptimo sello introduce una serie de 7 trompetas, culminando en las últimas plagas que asolarán la tierra. Estos sucesos no buscan exterminar a la humanidad, sino impulsar una reflexión hacia la necesidad de arrepentimiento y la ayuda divina. Desde la fuente del conocimiento, el libro de Revelación, también conocido como el Apocalipsis, se nos muestra una tormenta inminente. Previo a cualquier tipo de paz, el texto explica detalladamente los acontecimientos drásticos. ¿Quién será impactado y dónde ocurrirán estos eventos? Las consecuencias afectarán a todos sin distinción, pero la Biblia resalta áreas y comunidades específicas. El Medio Oeste se convierte en un punto clave en estas profecías, destacando a Jerusalén como un lugar central en el retorno de Cristo. En Zacarías 14:4 se menciona esta importancia. Las visiones en Daniel y Revelación aluden a un resurgimiento de poderes políticos y religiosos en Europa, a menudo referidos como la bestia, cuya influencia generará inestabilidad a nivel global. Las tribus perdidas de Israel, asociadas frecuentemente con ciertas naciones occidentales, están predestinadas a enfrentar el juicio divino por rechazar las leyes de Dios. A pesar de la tormenta que se avecina, hay un rayo de esperanza. La llegada de Cristo dará paso al establecimiento del reino de Dios,
un entorno de paz y justicia que sustituirá el dolor y la inequidad. Así que, mantén la fe y prepárate para un futuro transformador. ¿Qué harías si supieses que un evento transformador se aproxima? A lo largo de la historia, los fieles han anhelado el regreso de Cristo y la reinstauración del reino divino. No obstante, Jesús dejó claro que el momento exacto será desconocido para todos. Ni siquiera los ángeles celestiales tienen esa información, solo el Padre lo sabe. Esta falta de certeza nos invita a mantener una vigilancia constante y espiritual. El Hijo del Hombre regresará en un instante que no anticipas. En vez de centrarse en fechas específicas, los creyentes deben dedicarse a Dios, asegurándose de estar siempre listos para su retorno. Surge entonces la interrogante: ¿por qué se producirán estos acontecimientos? Esta pregunta es crucial, aunque a menudo se deja de lado. La razón se encuentra en las repercusiones del pecado. Según la Biblia, el pecado equivale a transgredir la ley divina, lo que lleva al sufrimiento, a la decadencia moral y al deterioro social. La humanidad, al rechazar a Dios, ha generado una corrupción generalizada. Como lo expuso el apóstol Pablo, en los últimos tiempos habrá dificultades, pues los hombres se amarán a sí mismos, buscarán el dinero, serán arrogantes, desleales y despreciarán a sus padres, además de ser ingratos e insensibles, eligiendo el placer en lugar de lo divino. Los juicios finales constituyen un llamado urgente, una invitación a que las personas reconozcan sus errores y se vuelvan a Dios. ¿Qué implica esto para ti? La profecía bíblica no pretende generar temor, sino motivar a la acción, mostrando la soberanía de Dios y su anhelo de salvar a la humanidad. Estos eventos están diseñados para brindar esperanza y alentar a cada individuo a dejar atrás el pecado y acoger la verdad divina. Al final, las profecías apuntan a un porvenir lleno de paz y alegría bajo el liderazgo de Cristo. Para aquellos que responden al llamado de Dios, existe la promesa de vida eterna en su reino. Abrázala hoy mismo y prepara tu corazón para recibir la verdad. Prepárate para la llegada de los tiempos finales, adoptando un enfoque activo y consciente desde ya. La advertencia profética nos ofrece una perspectiva del futuro que inicia con la preparación espiritual. Es fundamental fortalecer la conexión con lo divino. Para lograrlo, la práctica habitual de la oración y el estudio de las Escrituras es esencial, ya que estas actividades alimentan nuestra fortaleza interior. Reenfocarse en Dios implica reconocer nuestros errores, solicitar perdón y vivir conforme a sus enseñanzas. Mantenerse despiertos en el aspecto espiritual es vital, ya que permanecer alertas previene caer en la apatía y asegura que estemos listos para el regreso del Salvador. Además, es crucial compartir el mensaje del Evangelio con quienes nos rodean. Contribuir a que otros comprendan el plan divino y la promesa de su reino es una tarea noble. La historia muestra que cuando la humanidad se entrega a la corrupción, la intervención divina se vuelve necesaria. El episodio del arca no solo fue un juicio, sino una manera de detener la expansión del mal y brindar a la humanidad una nueva oportunidad a través de la familia de Noé. En nuestros días, la sociedad refleja la misma depravity que era palpable en la época del diluvio. Sin embargo, en lugar de un nuevo diluvio, el desenlace de la maldición se manifestará con el retorno de Cristo, quien restaurará la justicia y establecerá su reino. La visión de Enoc anticipa eventos futuros. Antes del diluvio, Dios reveló las consecuencias nocivas del pecado humano y la necesidad de su intervención. El libro de Judas hace eco de dicha profecía, donde se menciona que el Señor vendrá acompañado de miles de sus santos para llevar a cabo juicios sobre los impíos. Esta predicción adelanta la llegada de Cristo, quien se encargará de poner orden en el mundo y de instaurar un gobierno perfecto.
Es crucial entender que las profecías sobre el fin de los tiempos no se limitan a meras advertencias de calamidades, sino que son un llamado a la transformación personal. Dios nos revela lo que está por venir con el propósito de impulsar a la humanidad hacia el arrepentimiento y renovación. Tal como el apóstol Pedro enfatiza, Él no desea que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Aprovecha esta oportunidad y prepárate para lo que está por venir. Es momento de actuar. Ante las señales que nos rodean, debemos responder de manera activa. El arrepentimiento auténtico implica frenar el pecado y adherirse a las enseñanzas de Dios, como se menciona en Hechos 2:38. La vida que llevemos debe reflejar nuestra fe en Cristo, y esta fe se manifiesta a través de nuestra obediencia, como indica Apocalipsis 14:12. Es crucial estar alerta y buscar fortaleza mediante la oración, tal como aconseja Lucas 21:36. Mantener una relación íntima con Dios nos brinda discernimiento espiritual y nos prepara para lo que está por venir. Es vital desarrollar la habilidad de discernir lo que ocurre a nuestro alrededor. Durante la época de Cristo, los líderes religiosos se enfocaban en señales externas mientras desestimaban la verdad evidente frente a ellos, lo cual Él les cuestionó, tal como lo refleja Mateo 16:2-3. Esta advertencia sigue siendo relevante en la actualidad. Estamos conscientes de la decadencia moral, los desastres naturales y los conflictos globales que coinciden con lo profetizado en las Escrituras. Estos acontecimientos nos invitan a buscar el reino de Dios con responsabilidad. Para prepararnos, es fundamental mantenernos informados. Consulta fuentes bíblicas fidedignas que iluminen el entendimiento de las profecías en progreso. Fomenta tu crecimiento espiritual dedicando tiempo al estudio de la Biblia, la oración y la comunidad de fe. Además, es esencial compartir el mensaje del Evangelio, que es el faro de esperanza en Jesús. Mantente alerta y vive cada jornada como si fuera un paso hacia el regreso de Cristo. Aunque las últimas profecías avisan sobre pruebas, también garantizan un futuro lleno de gloria. La segunda venida de Cristo transformará el mundo en un lugar de paz y justicia, sustituyendo el dolor por una felicidad eterna. La decisión es nuestra. ¿Nos alinearemos con los propósitos de Dios o ignoraremos estas advertencias y afrontaremos las consecuencias del pecado? Ha llegado el momento de tomar una postura. Unámonos en oración, preparándonos para la alegría que nos espera en su reino. Descubre la esencia del reino de Dios. La oración en este reino se eleva por encima de cualquier experiencia humana, expresando la conexión profunda de los corazones con el amor y la santidad infinita del Creador. No se limitará a rituales o momentos efímeros, sino que fluirá continuamente desde vidas completamente inmersas en la gloria divina. Los redimidos, libres del pecado, de las distracciones del mundo y de las limitaciones corporales, se presentarán en espíritu y verdad, brindando agradecimiento y alegría por la grandeza y la gracia de Dios. La presencia del Altísimo será palpable e indescriptible, irrumpiendo en amor y justicia a lo largo del reino. Esta realidad celeste fomentará una adoración constante, donde aquellos que han sido salvados se unirán en una celebración armoniosa, exclamando: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue, es y será». Revelación 4:8. La oración nunca más será una carga, sino una reacción natural a la revelación de su bondad y soberanía. Cada pensamiento, palabra y acción estarán impregnados de la alegría que proviene de glorificar al Creador, creando un ambiente de paz y unidad. El reino reflejará un espacio donde cesarán las divisiones, ya sea entre personas, comunidades o naciones, cumpliendo el diseño divino en el que prevalecen el amor y la justicia.
La visión del profeta Isaías se cumplirá en su totalidad. Las naciones no se enfrentarán ni aprenderán sobre la guerra. Isaías 2:4. Esta paz trascenderá las relaciones humanas, abarcando toda la creación. La relación del ser humano con el entorno natural será renovada, cumpliendo su papel como guardianes de la tierra. Las heridas del medio ambiente se transformarán en ecosistemas vibrantes, cultivos abundantes y un equilibrio restaurado en la creación. La oportunidad de ser creativos y descubrir se expandirá en este reino. Liberados de toda carga del pecado y de la mortalidad, la humanidad se sumergirá en la grandeza de la creación divina, sintiendo un orgullo profundo y constante. Adentra en esta promesa de unidad y paz, donde cada uno de nosotros cumple un propósito lleno de amor y alegría. Descubre el poder transformador de la sabiduría divina y convierte tu fe en acción. La jornada del aprendizaje nos permite entender la grandeza de lo sagrado, enriqueciendo nuestra percepción de la creatividad divina. En tiempos de dificultad, Jesús nos exhorta a manifestar sus principios, fomentando una cultura de compasión y unión entre las personas. Incluso al enfrentar su propio sufrimiento, Él enseñó la importancia del perdón, mostrando su amor al rogar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estamos llamados a mostrar el amor divino a través de gestos de amabilidad y apoyo hacia los demás. Como indicó Jesús, cualquier acción realizada a favor de los más vulnerables se considera igualmente como un acto realizado hacia Él. Mateo 25:40. Al servir a los demás, también fortalecemos nuestra fe y cultivamos una conexión más estrecha con lo divino. El apóstol Pablo instó a los creyentes a estar siempre listos, dotándose de la armadura espiritual para afrontar los retos del día a día. Efesios 6:10-18. Esta protección incluye valores como la verdad, la justicia, la fe y la salvación, herramientas necesarias para vivir con valentía y optimismo. La esperanza es fundamental en la vida de todo cristiano, y aunque se nos presente la adversidad, Jesús nos consuela con su promesa: en este mundo enfrentarán dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esta esperanza, cimentada en la victoria de Cristo sobre la oscuridad, permite a los creyentes afrontar las incertidumbres con valentía. Las comunidades fuertes, como se observó en la iglesia primitiva, practican los valores del reino, donde la unión y la solidaridad reinaban entre los fieles. Hechos 2:44-47. Estos grupos no solo brindan apoyo mutuo, sino que también nutren la fe individual y estrechan la relación con Dios. Por último, Jesús nos recuerda la importancia de invertir en tesoros que trascienden la vida terrenal, instándonos a acumular riquezas en el cielo que perduran para siempre. Te invito a unirte a este llamado de amor y servicio, construyendo juntos un futuro lleno de esperanza y comunidad. Priorizar las promesas divinas por encima de las posesiones materiales permite a los creyentes liberarse de preocupaciones y enfocar sus esfuerzos en el crecimiento espiritual y el servicio a los demás. El apóstol Pablo aconsejó que se debe contemplar lo que es veraz, honorable, recto, puro, atractivo y digno de elogio. Mantener la mente enfocada en estos valores es fundamental. Además, ser pacífico y depositar la confianza en Jesucristo son ingredientes clave en la vida del creyente. Él invita a sus seguidores a abrazar la paz, destacando que aquellos que promueven la armonía serán reconocidos como hijos de Dios. A través de la gentileza, un compromiso con la unidad y la disposición para solucionar desacuerdos, los fieles ayudan a edificar una paz que es un reflejo del reino celestial. La paz genuina surge desde lo más profundo del corazón y se irradia hacia el exterior. La verdadera seguridad se halla en Cristo, quien aseguró su constante presencia con nosotros hasta el final de los tiempos.
Mediante la oración, el estudio de las Escrituras y el servicio a los demás, los creyentes se preparan para su reino y al mismo tiempo encarnan esos valores en sus vidas actuales. La separación de Israel como nación muestra el anhelo de Dios por tener un pueblo singular. Desde el pacto con Abraham, Dios manifestó la vocación especial de Israel. Lo designó para ser un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Este llamado trae consigo tanto privilegios como responsabilidades, ya que Dios eligió a Israel para representar su sabiduría ante las naciones. Su pacto con Abraham garantizó que sus descendientes recibirían la tierra prometida. Podría ser que lo que se revelará hoy en este video cambie drásticamente tu percepción sobre los últimos tiempos y el propósito divino en la salvación de la humanidad. Acompáñanos en esta revelación y descubre lo que hay reservado para ti. ¿Estás listo para lo que se avecina o serás presa de una desilusión monumental? Este evento extraordinario, considerado sobrenatural por muchos, plantea inquietantes interrogantes. ¿Podríamos ser testigos de un verdadero milagro cimentado en promesas y profecías? ¿O estaríamos frente a algo de dimensiones bíblicas tan colosal que solo los textos sagrados pueden ofrecer una comprensión plena? Te invitamos a explorar los relatos de quienes presenciaron a Jesús y sus ángeles. Las sorprendentes manifestaciones en Jerusalén han acaparado la atención global, pero lo que realmente asombra es la descripción de la figura que se apareció. Siendo los primeros en observar este acontecimiento inusual, los peregrinos en la montaña de los Olivos en ese preciso instante. Muchos sintieron una conexión inmediata con la figura celestial de Jesús. La descripción de estos seres iluminados coincide con las representaciones tradicionales de Jesús en las Escrituras y el arte a lo largo del tiempo. Cabellos largos y ondulados, un rostro sereno y ojos profundos que parecían atravesar las almas de quienes se atrevían a mirarlo. Para muchos, no había duda de que estaban en presencia del Salvador, pero eso no es todo. Se han reportado manifestaciones similares en todo el mundo, desde Norteamérica hasta Europa y más allá, constituyendo un fenómeno de magnitudes sin precedentes. Los testimonios sobre estos sucesos varían notablemente. En Estados Unidos, las personas hablaron de figuras que emergieron con sonidos vibrantes que parecían sacudir el suelo. En Sudamérica, los habitantes relataron un zumbido suave y constante que llenaba el ambiente antes de la llegada de la luz divina. Mientras tanto, en Europa, una figura semejante a la de Jesús fue avistada rodeada de un séquito de ángeles, lo que generó especulación y temor entre los testigos. Un pequeño cúmulo de nubes está formándose. Aún así, no todos estaban convencidos de la realidad de lo que vieron. Es posible que te hayas preguntado acerca de la sorprendente similitud entre ciertas representaciones contemporáneas de una figura extraordinaria y una antigua escritura conocida como la letra de Lentulus. Este documento, redactado durante la época de Jesús, ha suscitado intensas discusiones a lo largo de la historia. ¿Podría este escrito arrojar luz sobre recientes acontecimientos? Su parecido con el Maestro sugiere una conexión más trascendental. Para comprender la relevancia de estas afirmaciones, es fundamental investigar el trasfondo de la letra de Lentulus. Antes de seguir adelante, te invitamos a que apoyes este contenido dándole like, lo que ayudará a YouTube a difundirlo a un público más amplio, permitiendo que más personas se beneficien de estas auténticas verdades bíblicas. Si no lo has hecho ya, suscríbete gratuitamente a nuestro canal para acceder a nuestros nuevos videos que ofrecen valiosas reflexiones sobre las Escrituras y las profecías finales. Recuerda activar las notificaciones para no perderte nada de nuestro contenido futuro. Ahora que estamos unidos en esta búsqueda, exploremos el mensaje divino
y reflexionemos sobre las enseñanzas que nos brindan sobre estos eventos extraordinarios. ¿Qué es exactamente la letra de Lentulus? Este antiguo documento supuestamente detalla la apariencia física de Jesucristo. Según la letra, fue redactada por un funcionario romano, Publius Lentulus, quien ocupaba el cargo de gobernador en la época de Jesús. En su relato, se presenta una descripción vívida de Jesucristo, indicando que su cabello tenía un tono similar al de una cebolla madura y caía suavemente sobre sus hombros. Se menciona que sus ojos brillan con serenidad y que su rostro irradia dulzura y majestad, envolviendo a quienes lo miran en una atmósfera de paz y santidad. Aunque esta descripción coincide con las visiones convencionales de Jesucristo, la autenticidad del documento ha sido objeto de controversia entre académicos y eruditos. La asombrosa similitud percibida entre la figura observada en Jerusalén y la descripción contenida en la carta de Lentulus ha capturado la atención de muchos. Si te intriga esta conexión, investiga más a fondo y forma tu propia opinión. Los testigos que se encontraron con la figura mencionan una aura serena y majestuosa que coincide de manera casi exacta con la caracterización presentada, lo que ha llevado a los creyentes a considerar esto como una auténtica manifestación celestial, como la prometida en las Escrituras. Sin embargo, para otros, esta extraordinaria similitud plantea una cuestión crucial. ¿Podría tratarse de un ardid? Las Escrituras advierten sobre la aparición de falsos profetas y señales engañosas en los días finales, lo que podría incluso confundir a los elegidos, como se menciona en Mateo 24:24. Surge así la necesidad de discernir entre lo genuinamente divino y lo que podría ser una estratagema diseñada para inducir en error. Si esta coincidencia es deliberada, podría ser un esfuerzo consciente por manipular las imágenes profundamente arraigadas relacionadas con Jesús en la tradición cristiana occidental, influidas, entre otras, por la carta de Lentulus. Independientemente de si se trate de un acto divino o un fraude, esta similitud ha obligado a muchos a detenerse y reflexionar sobre la situación actual en Jerusalén. Al analizar este fenómeno, hay que recordar que incluso documentos con reconocimiento histórico, como la carta de Lentulus, pueden ser objeto de interpretaciones diversas y manipulaciones. Tal como las Escrituras nos advierten sobre las señales engañosas, es fundamental que abordemos estas afirmaciones con cautela. ¿Es esta similitud con la carta un indicativo de poder celestial auténtico? ¿O forma parte de un engaño mayor que prepara a la humanidad para los desafíos venideros? Ahora que hemos explorado la carta de Lentulus y su intrigante conexión con los acontecimientos en Jerusalén, regresamos a la pregunta central que rodea este curioso evento. ¿Te has preguntado si lo que estamos viviendo puede ser un indicio del regreso de Cristo? Es momento de reflexionar sobre esto. ¿Son acaso estas increíbles manifestaciones el cumplimiento de las profecías bíblicas donde se menciona que Jesús aparece en las nubes con gran poder y gloria? Sin embargo, hay quienes sostienen que esto podría ser más intrincado, sugiriendo una posible confusión que podría desorientar a las personas. Frente a esta situación, vale la pena cuestionar si estamos presenciando una intervención divina o una mera desilusión. Una de las señales que Jesús mencionó sobre el final de los tiempos es el incremento de la decepción. En el libro de Mateo, Jesús advierte que debemos ser cautelosos para no dejarse engañar, ya que surgirán muchos en su nombre, proclamando ser Él, y llevarán a muchos a la confusión. Tras contemplar eventos sorprendentes en Jerusalén, es crucial preguntarnos si esto podría ser una de las desilusiones de las que nos hablaba. Las Escrituras son contundentes al señalar que en estos días habrá falsos signos diseñados para hacer tropezar incluso a los más firmes en su fe. ¿Podría esta situación ser una de esas manifestaciones engañosas?
Tal vez un preludio a tiempos de gran tribulación. Un aviso repetido en las Escrituras sobre el futuro es la aparición de falsos profetas. Estas figuras, aunque parecen realizar actos milagrosos y presentar evidencias de un poder divino, en realidad tienen la intención de engañarnos. Mateo menciona que estos falsos profetas llevarán a cabo sorprendentes señales que podrían confundir hasta a los escogidos. El anticristo se erige como la figura más relevante en este contexto de engaño. Según 2 Tesalonicenses, su llegada se alineará con los métodos de Satanás, utilizando diversas maneras de mostrar poder a través de milagros que en realidad sirven a la mentira. Este pasaje resalta que la confusión no solo será de índole espiritual, sino que también incluirá milagros físicos creados para atrapar las mentes y corazones de la humanidad. Es un panorama alarmante, y es nuestro deber estar siempre atentos y discernir la verdad en medio de la confusión. Mantente alerta, porque el conocimiento y la sabiduría son nuestras mejores herramientas en estos tiempos inciertos. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente está sucediendo en Jerusalén? Es un momento crucial que merece tu atención. Podría ser parte de un esquema mayor, que incluso toca el origen del anticristo. Aunque lo que se observa puede recordar al Jesús descrito en las cartas de Lentulus, es vital que mantengamos la cautela y analicemos cada indicio con mucha atención, tal como advierte la Escritura. Las manifestaciones externas no son garantía de la auténtica divinidad, como se menciona en el libro de Apocalipsis. Se dice que Él viene entre las nubes y que todos lo observarán, incluidos aquellos que lo han rechazado, y las naciones de la tierra lamentarán su llegada. Pero, ¿tú has presenciado situaciones parecidas? ¿Cómo te sentiste espiritualmente en ese instante? ¿Experimentaste redención, purificación o quizás presión? Sería valioso escuchar tus reflexiones en los comentarios para que todos podamos aprender. En la actualidad, donde la confusión y el engaño abundan, desarrollar un sentido crítico es fundamental. La maravilla que envuelve a Jerusalén, por impresionante que sea, necesita ser analizada a la luz de las profecías bíblicas. ¿Podrían ser estas manifestaciones meras ilusiones que conducen a la humanidad hacia tiempos de gran tribulación? ¿O acaso existe una razón lógica detrás de todo esto? También hay elementos psicológicos y científicos que juegan un papel en la interpretación de estos fenómenos. Históricamente, hemos visto que las apariciones religiosas a gran escala son a menudo el resultado de fenómenos psicológicos o de histeria colectiva. ¿Podrían los sucesos en Jerusalén surgir de la percepción compartida, moldeada a lo largo de centurias de creencias religiosas? La tecnología contemporánea facilita la creación de ilusiones visuales impresionantes. ¿Es posible que este acontecimiento haya sido producido artificialmente para influir en la opinión pública y en la fe de las personas? Las extrañas señales que aparecen en Jerusalén han sido vistas por muchos como signos de intervención divina. No obstante, también podemos considerar una explicación desde la psicología. En situaciones de considerable tensión, temor y desánimo, la mente humana puede generar imágenes o experiencias que traen consuelo. Es crucial estar atentos y reflexionar sobre lo que realmente estamos presenciando. Comparte tus pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que lo imposible se torna posible en los momentos más difíciles? Es hora de reflexionar sobre estas experiencias que, para muchos, han representado momentos de conexión espiritual. Para quienes creen, estas visiones pueden manifestarse como la aparición de Jesús o ángeles cuando la desesperación parece apoderarse de todo. En ocasiones, se argumenta que estas visiones son más producto de lo que nuestros corazones anhelan ver que de lo que realmente existe. Diversos estudios psicológicos han indagado en cómo el cerebro humano reacciona ante situaciones extremas, revelando un fenómeno conocido como visión desesperada,
donde las personas comienzan a notar elementos que se ajustan a sus deseos más profundos. Un relato notable es el que involucra al explorador británico Maurice Wilson en el desolador desierto del Sahara. Enfrentado a la deshidratación y la inminente muerte, su mente, buscando un rayo de esperanza, conjuró la imagen de un oasis que le brindó consuelo en su trance. Aunque la ciencia puede ofrecer explicaciones sobre estas manifestaciones, no resta valor a la profunda conexión emocional que generan. Ya sean ilusiones producto de la mente o experiencias de naturaleza divina, tales visiones otorgan a las personas un atisbo de esperanza en momentos de angustia y desasosiego. Para los que presenciaron estos fenómenos en Jerusalén, la visión de Jesús no fue simplemente una alucinación, sino un reflejo de su fe. A lo largo de los siglos, la humanidad ha sido testigo de eventos extraordinarios en el cielo y fenómenos sobrenaturales que se han interpretado como señales de lo divino. Desde la aparición de Jesús y ángeles hasta otras manifestaciones celestiales, tales experiencias han dejado marcas indelebles en quienes las vivieron. Estas manifestaciones fueron consideradas a menudo como presagios de cambios significativos, siempre en un marco de conexión con lo celestial. Los recientes relatos en Jerusalén, donde numerosas personas aseguran haber visto a Jesús y ángeles, evocan episodios similares de épocas pasadas. Una de las narrativas más destacadas es la transfiguración de Jesús, como se relata en el libro de Mateo. En este relato, Jesús llevó a Pedro, Juan y Santiago a lo alto de una montaña, donde su apariencia se transformó ante ellos, resplandeciendo como el sol y con vestiduras que brillaban con una luz inigualable. Estas historias invitan a reflexionar sobre la fe y la percepción de lo sagrado, instando a cada uno de nosotros a explorar y compartir nuestras propias vivencias espirituales. Conecta con lo extraordinario en tu vida y comparte lo que has experimentado. Los seguidores de Jesús tuvieron experiencias extraordinarias al encontrarse con Él después de su resurrección. Llamamos a todos a reflexionar sobre estos encuentros únicos que marcaron a sus discípulos. Un momento impactante ocurrió cuando vieron a Moisés y Elías conversando con Jesús y escucharon la voz divina proclamando: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchen». Posteriormente a su crucifixión, Jesús se encontró con sus discípulos en el trayecto hacia Emaús, donde dos de ellos se dirigían a la aldea. Aunque inicialmente no pudieron reconocerlo, su identidad fue revelada cuando compartieron una comida y Jesús partió el pan, momento que les permitió darse cuenta de que estaban en presencia del Mesías. Más adelante, se presentó ante ellos en una habitación cerrada, mostrando las marcas de su sufrimiento y comprobando así que había resucitado. Estas manifestaciones no solo fueron momentos de profunda conexión espiritual, sino que representaron la intervención divina en la vida de aquellos que habían creído en Él. Los testimonios que surgen de Jerusalén en la actualidad reafirman estas apariciones, donde muchos aseguran haber visto a Jesús tras su retorno de la muerte. La interrogante fundamental sigue siendo la misma. ¿Son estas revelaciones verdaderas manifestaciones de lo divino o tienen un trasfondo diferente? Además, la presencia de ángeles ha marcado episodios cruciales en la narrativa bíblica, especialmente en la resurrección. Un ángel se hizo presente en el sepulcro vacío tras la crucifixión de Jesús. En el relato de Mateo, un ángel del Señor descendió del cielo, trayendo consigo un terremoto, y removió la piedra de la entrada del sepulcro para sentarse sobre ella. Su aspecto era deslumbrante y su mensaje era claro: trajo esperanza y el anuncio de la resurrección. El ángel compartió con las mujeres que acudieron al cementerio que Jesús había renacido, tal como lo había prometido.
Estas vivencias no solo fueron transformadoras para los discípulos, sino que marcan un camino de fe que aún resuena hoy en día.